Buenos días. A ver, sí, bajo. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí. Como quedamos la semana pasada, vamos a estar informando de los distintos temas que vamos teniendo como partido. Informarles que el día de ayer el Consejo Nacional nos autorizó, nos dio facultades al Comité Ejecutivo Nacional, en particular a la Secretaria General y a su servidor, para establecer una política de alianzas. Esta facultad que nos da el Consejo es abrir la posibilidad, explorar, de salir a explorar con los otros partidos, con las otras fuerzas políticas, posibles alianzas a nivel federal y a nivel local. Estas características deben tener, estas alianzas, coaliciones, deben tener características muy particulares. Primero, que sean alianzas para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Segundo, se va a garantizar la consulta a los órganos del partido a nivel estatal cuando se trata de una alianza a nivel local. Tercero, que se respeten siempre los principios de nuestro partido y además que los candidatos que surjan de una coalición o que vayan a llevar nuestras siglas cumplan con los requisitos de honestidad y los valores que persigue nuestro partido político. Eso es a nivel nacional, a nivel general. Entonces vamos por una política de alianzas que fortalezcan a la Cuarta Transformación. Como ustedes saben, se había firmado previamente por parte del Comité Ejecutivo un acuerdo preliminar en Guerrero y en San Luis Potosí. En el caso de San Luis Potosí, recibimos comunicados, cartas por parte de los consejeros estatales, de los órganos del partido a nivel estatal, de 58 comités municipales, donde nos manifestaban que no tenían interés o no estaban de acuerdo en concretar alguna alianza con el Partido Verde. Entonces ayer el Consejo Nacional, haciendo eco de la petición de los militantes, se votó en contra de la alianza con el Partido Verde en el estado de San Luis Potosí. Entonces ya le he informado yo a los dirigentes del Partido Verde que en San Luis Potosí no iremos en alianza. Por otra parte, se ratificó el convenio para Guerrero. Pero aquí quiero aclarar que no quiere decir que porque haya sido ratificado por parte del Consejo Nacional, ya tenemos una alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. No, apenas iniciarán los trabajos para ver si finalmente esa alianza se concreta. Y aquí hay algo fundamental, pues esperar que se resuelva el candidato o candidata de Morena para que él también participe en esta toma de decisiones. El problema es estos calendarios muy extraños que tiene el INE, que fija el INE, donde pues pide que se empiece a ver el tema de las coaliciones cuando no tienes candidatos. O sea, creo que debería esperarse estos tiempos, pero bueno, así están y estamos cumpliendo. Entonces, conclusión, sí vamos a una política de alianzas a nivel nacional, federal y también en lo local, con las características que les he dicho, que se apoya la Cuarta Transformación, que se siga los principios y valores de nuestro partido, que tengamos candidaturas honestas y en el caso de lo local siempre consultar a los organismos locales de nuestro partido. Y a partir de esa autorización que tenemos ya de nuestro partido, desde hoy estamos ya sentados en una mesa de negociación para el caso de Nuevo León. La fecha límite para concretar esta alianza es este viernes. Y ahí vamos a ser muy pragmáticos porque queremos ganar Nuevo León. Tenemos la gran oportunidad de ganar Nuevo León y además con el proyecto de nuestro partido. Y por último, decirles que
acabo de tener una reunión con la mayoría de los senadores y senadoras de nuestro partido para primero agradecerles y segunda pedirles que nos ayuden. El esfuerzo de reorganización que tiene que hacer Morena es muy grande rumbo al 21 y los senadores y senadoras sin duda son liderazgos muy importantes en sus estados y no debemos escatimar ningún esfuerzo para reorganizar a nuestro partido, ponerlo en movimiento y estar en forma para el 21. Y tal como nos comprometimos también, este viernes 20 de noviembre vuelve el Regeneración. Una buena noticia para todos los militantes, para todos los simpatizantes de Morena en todo el territorio nacional. El periódico Regeneración está de regreso y lo vamos a presentar este viernes 20 de noviembre, tal como nos comprometimos. Es lo que les tenía para informarles. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Iniciamos con Nayeli Cortés del Heraldo. Buenos días, presidente. Tengo 3 preguntas. La primera, ustedes están considerando al Verde como una posibilidad de alianza. Habían dicho que estas alianzas se buscarían con partidos afines a la 4T. Quisiera preguntarle si ya se les olvidó todo lo que el Verde dijo, en particular de Andrés Manuel López Obrador, antes de estos 2 años que en una actitud pragmática pues decidieron aliarse con Morena en el Poder Legislativo. Eso por un lado. Por otro, en Guerrero ya aprobaron iniciar pláticas para una coalición, pero uno de los aspirantes, Rubén Cayetano, dice que va a iniciar movilizaciones en el estado porque está en contra. ¿Qué opina de esto? Y la tercera, en el INE se están discutiendo unos lineamientos sobre reelección legislativa. El proyecto se va a diferir su aprobación porque no hay acuerdo en los partidos, pero el INE de saque propone que tengan que pedir licencia el 3 de abril. Si usted comparte esta visión, esta lectura jurídica de que tienen que pedir licencia quienes busquen la reelección. Gracias, Nayeli. Bueno, respecto al Partido Verde, pues ahí están los votos que tuvimos en estos 2 años. El Partido Verde decidió apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. Fueron muy importantes en que tuviéramos la mayoría calificada para poder sacar adelante las reformas constitucionales. Reformas muy importantes, como la reforma al 4º constitucional para establecer nuevos derechos sociales, la pensión de adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para jóvenes y niños estudiantes, un sistema de salud universal con medicamentos gratuitos y servicios de calidad para todos. Nos apoyaron también en la reforma de consulta popular y revocación de mandato para que el pueblo tenga todo el poder de las principales decisiones en este país. Nos apoyaron también en reformar la Constitución para hacer de la corrupción un delito grave, lo mismo que los delitos electorales, que sean merecedores de prisión preventiva oficiosa. Nos ayudaron a reformar la Constitución para quitar esta facultad discrecional que tenía el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, de condonar impuestos, lo cual era la facultad que permitía esta simbiosis perversa que se dio entre el poder político y el poder económico que tanta corrupción generó. Nos apoyó también en la reforma constitucional que tiene que ver con la reforma educativa. Se cumplió el compromiso de echar para abajo la mal llamada reforma educativa y construir un nuevo pacto en favor de la educación de las y los mexicanos. ¿Cuál otra? Nos apoyaron en la reforma histórica que pone a nuestro país a la vanguardia en materia de paridad de género, paridad en todo, y espero que no se me vaya. Bueno, nos apoyaron por supuesto en la creación de la Guardia Nacional. Es decir, sí hay partidos que evidentemente tienen un pasado bastante complicado, pero también hay que reconocer el apoyo que nos dio el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el Partido Verde para las grandes reformas constitucionales, que es lo que está transformando a México. Entonces, por eso nuestra estrategia de alianza serán con aquellos partidos que hayan demostrado apoyo a la Cuarta Transformación y que quieran sumarse al proyecto de Morena. Ahora,
pues vamos a ser muy estrictos. Aquí tenemos principios, tenemos valores y tendrán necesariamente que cumplirse todos aquellos que quieran participar con nosotros. En el caso de Guerrero, pues yo diría no es necesario hacer movilizaciones. Queremos también entrar en una etapa de civilidad en Morena, donde se escuche a la militancia sin tener que estar haciendo movilizaciones, jaloneos o pleitos internos. El caso de San Luis es muy emblemático. El caso de San Luis nos mandaron de manera muy ordenada una carta firmada por los consejeros, por el comité directivo, por los organismos municipales, y nosotros evidentemente los escuchamos, los atendimos y actuamos en consecuencia. Entonces no es necesario, desde mi punto de vista, tener este tipo de actitudes. Estamos en una nueva etapa donde la militancia manda en nuestro partido sin ninguna duda y ahí serán escuchados. Yo veo condiciones muy adversas para hacer una alianza con el Partido Verde en Guerrero, porque la militancia se está manifestando en contra. Entonces vamos a ir en alianza en lo local con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, dependiendo de las condiciones, de la rentabilidad política y que se siga siempre los principios de nuestro partido. Y en el caso del INE, a mí me parece un exceso lo que está pretendiendo hacer el INE. No puede imponer medidas restrictivas si no están establecidas en la ley. Y la Constitución es muy clara sobre los requisitos para la reelección. Hay que tener mucho cuidado con las reglas que se están planteando, porque es la primera vez que nuestro país va a ir a una reelección de la Cámara de Diputados. Y el pedir licencia, como lo está planteando el INE, va a desmantelar a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en este caso? Las condiciones de equidad en la competencia. Entonces creo que eso se podría solucionar muy fácil. Creo que los diputados no deberían tener acceso a los recursos que les da la Cámara para atención ciudadana, porque esos recursos podrían intervenir en la campaña, lo cual está prohibido. Entonces creo que en una medida de prevención, la propia Cámara de Diputados debería o legislar en ley orgánica o establecer con un acuerdo para que se suspendan a todos aquellos diputados que vayan a estar en campaña, se suspendan estos recursos por el tiempo que dure la campaña y esto no represente una ventaja para el legislador que pretenda reelegirse. Pero esto no es, no representaría una ventaja para el legislador no pedir licencia, sino que pudiera seguir cumpliendo con su responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Yo no pedí licencia cuando era senador para ser diputado, porque no había ningún impedimento. Entonces, creo que esto ya, evidentemente no es una reelección, pero es algo muy parecido a una reelección, pasar de senador a diputado. Hay muchos precedentes en ese sentido, que no se ha pedido licencia. Yo creo que deberíamos ser cuidadosos, ahí evidentemente se tienen que manifestar las y los diputados, el poder legislativo en esta materia, pero también ver la experiencia de otros países. En otros países pues es muy normal que donde hay reelección, pues que los diputados vayan a hacer campaña y no dejen de cumplir con su responsabilidad. Continuamos con Omar Aguilar de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Mi pregunta versa en torno a cómo será el proceso o la forma en elegir a los candidatos cuando estén en alianzas. Se mencionaba que iba a ser a través de encuestas y si no es a través de encuestas, ¿de qué forma lo van a realizar? Los partidos de oposición que hagan coalición con ustedes van a querer impulsar a sus candidatos, ustedes sus candidatos, y bueno, el presidente ha dicho que no se va a intervenir y en ese sentido es un hecho que el presidente en ningún momento va a designar a los candidatos. ¿Esto lo puede ya establecer de forma contundente? Bueno, cuando vayamos en coalición local, por ejemplo, para candidato a gobernador, en el convenio va a quedar muy claro que nosotros aquí se define a través de las encuestas. Es decir, en Morena la gente decide quién es el candidato o candidata y ahí no lo vamos
a variar. ¿Qué dicen los estatutos de Morena? En primer lugar, el consenso. Si no hay consenso, entonces vamos a la encuesta. Entonces vamos a elegir siempre las encuestas. Y por supuesto que tenemos a un presidente que tiene profundos valores democráticos. Y él me ha dicho personalmente, la oportunidad que tuve de reunirme con él cuando me despedí de mi tarea como coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, él ahí me reiteró lo que ha dicho públicamente, que él no va a intervenir en ningún proceso electoral ni en ningún proceso interno de nuestro partido. Me pidió, como yo lo había hecho también público, el compromiso de conducirnos con honestidad, con imparcialidad y tener lealtad absoluta a nuestro movimiento. Seguimos con Rafael Ramírez del Sol de México. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Preguntarte con respecto a pues las alianzas, el costo político que tendrá no aliarse con el Verde. Recordemos la elección de Puebla, que gracias al Verde se logró la victoria en esa entidad. Morena le dio el 7%, pues tendrá un costo político y bueno, pues había un acuerdo en la Cámara de Diputados, tengo entendido, con Dolores Padierna para apoyar al diputado Ricardo Gallardo. No se rompe con este acuerdo. Reiteras la condicionante para signar alianzas. Ya hablaste con Alberto Anaya, con quien ya manifestaste que pues no estabas conforme con la actuación del PT en San Lázaro, y preguntarte también en Guerrero cómo le vas a hacer para resolver pues las aspiraciones de los tres candidatos, pues el senador Salgado Macedonio, Amílcar Salazar y el diputado Cayetano, que pues ya está en franca rebeldía desde antes de que te fueras, recordemos que de la Cámara, recordemos que ya estaba anunciando que había censura dentro de Morena. Y bueno, ves, ayer en la noche hubo ciertos jaloneos y cierta oposición en contra de tus propuestas en el Consejo. ¿Ves un obstáculo para que transiten los acuerdos que tienes con otros partidos? Gracias. Bueno, primero, no tengo acuerdos con ningún otro partido. Estamos en la construcción de los mismos a partir de que el Consejo Nacional nos da un voto de confianza para salir a explorar la posibilidad de establecer alianzas y coaliciones con otras fuerzas políticas que estén de acuerdo en apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. Tenemos que ir caso por caso, es decir, una política de alianzas no es general. Se tiene que revisar cada contexto local, se tiene que considerar la opinión de los militantes en el Estado y hacer una evaluación muy objetiva. Entonces vamos a ir tomando las decisiones a partir de las condiciones en cada estado. Por ejemplo, les diría lo que sigue inmediato, Nuevo León. Nuevo León ya sabemos que vamos a una elección muy competida. Y ahí la alianza puede definir las posibilidades de triunfo. Porque aquí es importante recordar que Morena, al definir sus aliados, también de manera parcial está definiendo el escenario al que va a enfrentar. Entonces tenemos que ser muy estratégicos en la política de alianza que planteemos. Nuevo León, vamos a una elección muy competida. Entonces, mientras más aliados tengamos que sumen y que estén de acuerdo con nuestro proyecto, pues mejor, más posibilidades de triunfo tenemos. Y bueno, desconozco el acuerdo que tenía la diputada Dolores Padierna. No sé qué tipo de acuerdo te refieres, nunca lo he platicado yo con ella. No, eso, bueno, no sé si ella hizo un acuerdo, pero el acuerdo que yo hice en su momento con Ricardo Gallardo y los otros diputados es que venían a apoyar el proyecto del presidente de la República de la Cuarta Transformación, sin nada a cambio, más que la convicción de contribuir
al cambio en nuestro país. Y del PT, bueno, pues sí estamos hablando con los compañeros del Partido del Trabajo. Hoy mismo en algún momento tendremos que reunirnos porque se vence el tema de Nuevo León el próximo viernes. Continuamos con Blanca Santos de Cuadra. Perdón, ¿irán con Nora Luz? ¿Nora? ¿De Nuevo León? Clara Luz, perdón. Clara Luz. Vamos a ver, primero tenemos que arreglar el tema de la coalición y después vamos a ver candidatos. Acuérdense que aquí decidimos siempre por encuestas. Vamos a invitar a los posibles candidatos o candidatas a una mesa política para tratar de tener un consenso y si no, que nos manifiesten quienes tienen deseos de participar en la encuesta. Ahí les adelanto de una vez que a partir de la semana que entra vamos a tener ya esas mesas políticas con los actores que han manifestado interés en participar en los procesos de encuestas de Morena para definir a nuestras candidatas y candidatos a gobernador. Pues les avisamos, pero aquí, vamos a arrancar ya esas mesas. Adelante, Blanca. Buenos días, acá atrás estoy. Acá. Hola. Hola, buenos días. Preguntarle, insistirle un poco en el tema de San Luis, perdón, no alcancé a escuchar esta parte, si realmente van a ir con el verde o no, y con Ricardo Gallardo o no. Algunas encuestas en San Luis Potosí han puesto a Ricardo Gallardo pues, por encima de varios partidos, incluyendo Morena, con o sin alianzas incluso. Entonces quisiera saber esta parte, si no me la pudiera explicar un poco, especificar un poco más. En otro tema, ayer la presidenta de la Cámara de Diputados habló acerca de que planteara un convenio, establecer un convenio con el INE, justamente para poder, para que pueda intervenir en este caso de la fiscalización, en el caso de los diputados que quieran reelegirse. Ya debido a que no hay una legislación o no hay un proceso establecido para que pueda hacerse esta reelección, que el INE tiene la facultad o va a tener la responsabilidad de hacer esto. Y ella mencionaba justamente que la fiscalización es una parte importante, y como lo mencionaba usted hace un momento, ¿está usted de acuerdo con esto? Y por último, una última pregunta que pues es el tema de este día, es acerca de lo que sucedió hace un momento en Estados Unidos con la liberación del general Cienfuegos y su traslado que va a hacerse a la Ciudad de México, y que ha causado muchas especulaciones acerca de si hubo algún arreglo o qué fue lo que sucedió. Hay muchas dudas acerca de cuál fue realmente el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que se diera esto, y en calidad de que va a regresar el general Cienfuegos a la Ciudad de México. Gracias. Bueno, habíamos comentado. Pero me das chance que le... política, y esa es la parte de Cienfuegos. Por eso, pero me dejas que ¿y ahorita vamos? Pues, si no me hago bolas. Pero aquí estamos. Bueno, en el caso de San Luis, reiterar, ayer tuvimos Consejo Nacional y el Consejo Nacional no ratificó el convenio previo que se había establecido en San Luis, entonces no vamos a ir en alianza con el Partido Verde. Respecto de la Cámara, habíamos comentado ya también el asunto. Nosotros no estamos de acuerdo en que el INE se extralimite en sus atribuciones. No puede poner reglas que son restrictivas en materia de derechos políticos y estos no están en ley. Entonces no puede exigir que haya licencia porque así no está establecido en la Constitución, y tampoco puede poner reglas de reelección para los diputados que son de mayoría o de representación proporcional. Donde creo que sí están de acuerdo y la Cámara de Diputados podría apoyar es contribuir a que haya condiciones de equidad en la contienda, y ahí sería bueno que la propia Cámara pidiera que aquellos diputados que van a la reelección no tuvieran acceso a los recursos de atención ciudadana y asistencia legislativa para evitar un posible desvío de recursos.
Y en el caso del general Cienfuegos, tuvimos la información desde ayer. Me parece que hay un trabajo extraordinario por parte de la Cancillería, de la diplomacia mexicana, para que haya respeto entre los dos países. Recordemos que la detención del general Cienfuegos generó la sorpresa de las autoridades mexicanas, porque en un ambiente de cooperación pues no se había informado, se actuó de manera unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos, sin ninguna consideración o cooperación con el gobierno de México. Entonces, creo que la decisión del gobierno americano, en el fondo, lo que manifiesta es una confianza a las autoridades mexicanas. Esto era impensable en los gobiernos del pasado, que eran quienes principalmente protegían a funcionarios que estaban fuera de la ley. Entonces me parece que este acuerdo que se logra ahora entre los dos gobiernos es un voto de confianza al gobierno mexicano de que efectivamente se va a hacer justicia y que en nuestro país se puede perfectamente ahora cumplir con la ley y que ya no se protege a nadie. Bueno, ahora sí, para que complementes. Perdón. Gracias. Adelante. Bueno, como presidente de Morena, me gustaría saber su opinión. Todo hace indicar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se anotó un punto, digamos, a favor, una victoria en lo político y lo diplomático con el regreso del general Cienfuegos a México. Me gustaría saber su opinión, por favor. Bueno, reitero que me parece un gran logro de la diplomacia mexicana, del presidente de la República, del canciller Marcelo Ebrard, porque es un acuerdo que confirma primero la cooperación entre los dos países y segunda un voto de confianza de que pues México ya no es como antes, donde el gobierno se dedicaba a proteger a funcionarios que habían actuado al margen de la ley. Y el gobierno de los Estados Unidos dice, bueno, pues que se juzgue al general en México. Pero hay versiones que hablan que fue un pago del gobierno de Donald Trump al presidente López Obrador, que habría habido ahí una presión de México para no permitir ya trabajo de la DEA en nuestro país. Eso hubiera sido. Tú hablas hace el 15 de octubre cuando se detuvo al general Cienfuegos, que no se debilitaría al ejército con su detención, pero que sí mostraba la situación de corrupción que había en los gobiernos anteriores. Eso querría decir que una vez que llegue a México tendrá que procesársele, porque hay casos de corrupción, hay evidencia contra el general que fue proporcionada ya por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. ¿Qué esperarías que ocurriera entonces una vez que llegue? ¿Que se dé vuelta de hoja y se acabe con la investigación, o que se mantenga la investigación? Y si hubo un pago del presidente Trump al presidente López Obrador. Bueno, esto no puede representar pago alguno, al contrario, yo creo que es un voto de confianza del gobierno americano con las autoridades mexicanas, de que ya no es como antes, ya que antes los gobiernos pues protegían a quienes actuaban fuera de la ley, eran gobiernos que propiciaban una gran impunidad, y ahora no, eso ya se acabó, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie. Serán las autoridades correspondientes las que tendrán que decidir si existen elementos o no para investigar al general y para condenarlo en su caso. Pero justo reafirmo lo que dije en aquella ocasión, que esa detención no debilitaba una institución tan fuerte y que goza la confianza de todos los mexicanos y mexicanas como es el ejército. Y ahora sí, la última pregunta.